tú haces en lo escondido, no solamente te afecta a ti, pero afecta a tu familia entera, hermanos. Cuidado lo que hagamos adentro de nuestra casa, porque nos perjudica a nuestros niños, hermanos. Perjudica a nuestro matrimonio. Perjudica todo lo que está en tu casa. No creas que porque tú lo haces a la escondida es entre tú y Dios. No, no. El diablo no juega así. El diablo trata de destruir no solamente a ti, pero a tu matrimonio, a tu familia y a todos los queridos que te rodean a ti. En el glorioso nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Aleluya. Aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Aleluya. Vamos a darle un aplauso por esta grandiosa alabanza. Amén. Gracias, gracias. Yo le digo una cosa, yo me puedo ir ahora y estar satisfecho de lo que Dios ha hecho aquí adentro. Gloria a Dios. Porque a veces no tenemos que predicar. A veces yo no tengo que decir nada. Yo dejo que el Espíritu predique y haga lo que Él tenga que hacer. Amén. Aleluya. Esa fue la introducción, amén. Ahora viene lo bueno, como dice el pastor. Gloria sea su nombre. Bendecido en esta preciosa tarde. Quiero a darle una bien invitación cordial a todos los que vienen. Si aquí hay una persona que viene por primera vez. ¿Nadie? ¿Todos? Ok, ¿todos son familias? ¿Cómo se llama, hermana? Arola. Bendecida, hermana. Amén. Aleluya. Bienvenido a la casa de Jehová. Su casa es mi casa. Y mi casa, su casa. All right. Gloria sea su nombre. Dios es bueno todo el tiempo. Amén, hermanos. I tell you, yo me siento como si alguien me hubiera enchuflado en esta pared y me dio una energía que eso fue, wow. Pero antes de hacer todo, debo ponerme mis lentes. Vamos a Mateo. Mateo, el capítulo 22. No, perdón. Yes. Deme un minuto, hermanos. Gracias, Señor. Mateo 22 y versículo 23. ¿Cuánto están listos para recibir en esta tarde? Amén. Su palabra. ¿Todo el mundo lo tiene? Mateo 22 y versículo 23. Y dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos,
el primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Están cometiendo un error, le dijo Jesús, acerca de las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y mira lo que él dice, Jesús: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Oh, gloria sea su nombre. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios vivo? No hay muerte en Él. Nunca ha habido muerte en Él. Siempre ha tenido vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, hermanos, Dios había creado al hombre. Y el pastor estaba hablando acerca del respiro, cuando Dios respiró al hombre. Y desde el principio Él había dado vida a ese hombre, Adán. Y hoy en día, estos saduceos estaban tratando de como mofarse de Jesús acerca de la resurrección. Pero Dios le dice: ustedes han cometido un error en esto. Porque en el cielo no va a haber matrimonio, ni va a haber esposo ni esposa. Va a haber una familia en Cristo. Porque en realidad, hermanos, no necesitamos nada. Porque todo está en la gloria del Señor. No falta nada. En su principio no faltó nada. Y hoy, hasta aún hoy, en su reino, nada faltará. David dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y estos hombres te querían mofar de Jesús, sabiendo que no creían en la resurrección. Pero dijo Dios, y hablando en ese tema, vamos a hablar acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es el Dios de los muertos, es el Dios de los vivos. Aún a ellos estando muertos ya generaciones por generaciones por generaciones, Dios le dijo: Dios no es el Dios de los muertos. Aún ellos estando debajo de la tierra, sabrá un día Dios que ellos van a resucitar igual como Él resucitó. Y le querías dejar saber a estos hombres: no te equivoques, hermano. No te equivoques de la palabra. Yo sé de esta palabra. Y acuérdate lo que te voy a decir ahora mismo. Abraham, Isaac y Jacob
van a ver la resurrección. Igual como el Hijo de Dios y todo el mundo vio que Él había resucitado. Amén. Gloria sea su nombre. So, aunque ellos estuvieran muertos, aunque ellos estuvieran ya en el pasado, Dios sigue mencionando que todavía ellos están vivos. Aleluya. Y quiero ir para el principio, porque en el principio no había muerte. En el principio no fue así, hermanos. Había vida. Había un jardín que Dios había dado. Este mundo que yo he viajado y tantas cosas bellas que hemos visto con estos ojos. Estas montañas lindas. Fui a ver el Gran Cañón en Arizona. Fui a ver las cataratas de Canadá. Y qué belleza lo que Dios ha hecho para nosotros, hermanos. Para que tú y yo disfrutemos. Pero lo mejor que ha hecho el Señor fue el hombre en su semejanza imagen. Amén. Gloria sea su nombre. Y Él le dio vida y respiró en Él su vida. Y quiero que vayamos a Génesis, capítulo 1. Todo lo que Dios había hecho era perfecto, hermanos. Inclusive tú y yo. Él nunca ha hecho un error, amén. Génesis capítulo 1. Y vamos a empezar capítulo 2. ¿Cómo es el 2? Amén. Versículo 7. Génesis capítulo 2. El próximo capítulo. 7. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Antes que Dios había hecho esta creación bonita, vino y formó a Adán de la tierra. Y después vino y suspiró y le sopló en su nariz. Y Adán fue un hombre viviente. Aliento de vida. Y el hermano José había tocado eso acerca del aliento de vida que Dios había soplado en nosotros. El poder, todo lo que era Dios está en nosotros, hermanos. Su sabiduría, su amor, su gracia, su poder está en ti y está en mí. A través de suspiro, a través de un soplo, amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios le dice al hombre, le da instrucciones. Y mira el versículo 16, le dan instrucciones para que él obedezca al Señor. Y quiero ir al versículo 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Y yo aquí puse en mis notas, en dying, en muerte en hebreo quiere decir en muerte morirás. En inglés dice in dying you shall die. So tú solamente no vas a morir una vez,
¿Cuántos saben que el hombre muere 2 veces? Muere espiritual y muere carnal. Y eso es lo que le dijo Dios. De todos los árboles tú puedes comer. Y me imagino cuántos árboles, qué belleza era Edén. Yo me imagino, no sé porque no estuve ahí. Pero qué belleza cuando Dios hizo este jardín. Y Él le dice, todo esto es tuyo. Pero tú ves ese árbol que está ahí, ese es mío. Y de ahí yo no te quiero que tú vayas y comas. Y el día que tú comas, morirás. Y sabemos lo que pasó. Sabemos que Adán y Eva fueron desobedientes a nuestro Dios. Porque Dios le dio una mujer. Y gracias por las mujeres que Dios nos ha dado. Amén. Hoy estaba contemplando a mi esposa cantando y yo dije, wow, qué belleza. It is good. Lo que Dios nos ha dado es bueno. Y hasta la mujer que le dio a Adán era buena. Pero cometieron un error, hermanos. Y desobedecieron a Dios y murieron. No murieron físicamente. Murieron espiritualmente. Porque sabían que los dos estaban desnudos. Y se escondieron delante del Señor. Y cuando murieron, hermanos, nos afectó en la vida, nos afectó en las generaciones. Que aún hasta cuando tuvieron 2 hijos, el mayor, o no sé si fue el mayor o el menor, mata a su hermano, hermanos. La muerte había entrado por la desobediencia del Señor. Aún cuando Dios le dijo, no toques de ese árbol. Y a veces me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste así? Porque Dios quería que nosotros tuviéramos esa habilidad de hacer nuestras decisiones. ¿Cómo se dice? Free will. Free will. ¿Ah? Libre albedrío. Él no quería crear robots. Él quería que tú seas libre para hacer lo que tú decidas. Pero la decisión tuya te va a costar. ¿Va a traer vida o va a traer muerte? Pero en el principio Dios no lo quería así, hermanos. Él quería vida en nosotros. Él quería que nosotros disfrutáramos de este mundo entero que tú has visto. Quizás hemos viajado, no sé cuántos han viajado a sus países y a otros países, las cosas bellas que Dios ha hecho para este mundo, para tú y yo disfrutarnos. Amén. Es bueno coger vacaciones y disfrutarnos. Amén. Pero en ese día, Adán y Eva murieron y se escondieron de Dios. Cuando Dios quería esa relación, se habían no solamente desconectado espiritualmente, pero habían desconectado no solamente del mundo, sino de Dios. Es como si tú cortaras ese bebé cuando sale de ese vientre, tú cortas ahí para que él venga a este mundo. Ya no pertenece a la madre, ya pertenece a este mundo. Y cortaron esa relación con Dios, hermanos. ¿Y cuántas películas yo he visto, hermanos? Aleluya, sea de los muñecos, sea en Hollywood, que enseñan y expresan la muerte. Y qué triste, porque yo digo, Señor, ¿por qué por lo menos no le diste un time out como hacemos nosotros? Pero Dios no cree en time outs. Es sí o no. Es hacerlo o no hacerlo. Él no te dice, siéntate ahí por media hora y cuando yo crea que ya ha sido suficiente, como mi mamá, entonces yo te digo, párate. ¿Cuándo te acuerdan de los castigos? Pero Dios no es así. Él había dicho y lo que lo había dicho lo declaró y fue así, hermanos. Y aún en las películas yo veo, me acuerdo de The Lion King, cuando Simba perdió a su padre Mufasa. Y yo me acuerdo que llevé a mi hija y empecé a llorar, porque yo vi la separación de un hijo al padre y él
quería a su padre y estaba tan conectado a su padre y él quería estar al lado. Y él le dijo, un día tú vas a ser rey y yo no voy a estar contigo todo el tiempo. Y pasó ese día, hermanos. Y yo empecé a llorar. Cuando empecé a llorar en el teatro y la hija mayor que está ahora en colegio estaba roncando. Y yo me iba a virar a ver si ella estaba disfrutando lo que yo estaba disfrutando, pero estaba roncando. Pero si ella pudiera sentir lo que yo sentía, esa separación cuando la muerte separa a uno, hermanos. ¿Cómo nos sentimos? Me acuerdo cuando mi papá murió. Yo estuve en shock por una semana hasta que llegué de Puerto Rico aquí a mi casa. Y por una semana o dos no lloré. Hasta que un día vi un video cristiano y empecé a llorar. Y él estaba cantando una canción cristiana que me había tocado. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y a pensar en todo lo bueno. Y yo sé que ustedes también han sentido eso. La separación de la muerte. La separación de nuestras familias, de nuestros hermanos, nuestros amigos. Me acuerdo de mi amigo Corey que había fallecido en un accidente de motora. Después que nosotros nos habíamos unidos y estábamos como hermanos y éramos como familia, Dios nos separa. Y estaba tan arrogante en ese día y estaba tan enojado a Dios. Y le dije, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué tuviste que llevar a mi amigo, mi papá? Aleluya. Pero así es el pecado, hermanos, cuando desobedecemos al Señor. Así es el pecado cuando no hacemos lo que Dios nos dice, hermano. Porque siempre hay una... perdóname, Señor. Perdóname, hermanos. Siempre nos va a costar algo cuando hacemos lo contrario que lo que Dios dice. Amén. Pero Dios tuvo un plan. Y Él dijo, ¿tú sabes qué? Gracias a Dios que Él siempre tiene un plan. Gracias a Dios que Él no se ha dado por vencido. Y que Él sabía que esto iba a pasar, pero Él tenía otro plan. Para que Dios pueda ser glorificado. El enemigo creyó que Él se iba a quedar con este mundo. Se iba a quedar igual todo lo que estaba pasando en esta tierra. Pero Dios dijo, no te preocupes, diablito, porque te tengo una sorpresa para ti. Aleluya. Yo puse en mi nota, la creación no se hizo para morir, sino para vivir. Para siempre Dios sopló aliento de vida al hombre. El pecado fue que nos separó de Dios, hermanos. Y nos separa de nuestras familias, amén. Porque si ven, cuando Dios vino al jardín y visitó a Adán y Eva, ya vinieron las culpas. Aquí empezó la culpa y le dijo a Adán, la mujer que me dio, que tú me diste, ella es la culpable. Y después la mujer dijo, la serpiente fue la que... Y hasta hoy en día, hermanos, la humanidad sigue siendo igual. Siguen pasando la culpa al otro. Sea nuestra familia, sea alguien. Lo vemos en el gobierno. Lo vemos en los artistas. Siempre alguien tiene la culpa, menos yo. Porque yo soy un santo. Pero ¿cuántos saben que somos familia? Y lo que tú haces en lo escondido no solamente te afecta a ti, pero afecta a tu familia entera, hermanos. Cuidado lo que hagamos adentro de nuestra casa, porque nos perjudica a nuestros niños, hermanos. Perjudica a nuestro matrimonio. Perjudica todo lo que está en tu casa. No creas que porque tú lo haces a la escondida es entre tú y Dios. No, no. El diablo no juega así. El diablo trata de destruir no solamente a ti, pero a tu matrimonio y a tu familia. Y a todos los queridos que te rodean a ti.
Y así le pasó a Adán, que hasta sus hermanos se mataron y se culparon y había división entre familias. Separación de Dios y separación de familia. Y después Dios le había dado la recompensa de lo que ellos habían hecho y ahora separación de la tierra, donde ellos tenían que sudar de la gota gorda que sale de su frente. Todo lo que venía de la tierra que se lo había dado ya gratis, tú vas a tener que sudar por él. Gloria sea su nombre. Pero al principio, cuando Dios hizo esta tierra, no fue así. Aleluya. Gracias, mi Dios. Romanos 6:23. Mira lo que dice Romanos 6:23. Dios es bueno, hermanos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Y aún el hombre sigue pagando por las circunstancias, siguen pagando por lo que han hecho. Lo vemos en el gobierno. Yo creía que antes el dinero era bueno, pero veo la corrupción que ha visto en esta tierra, en el gobierno, aún en familias, en artistas que tienen tanto. Vemos artistas que han tenido el mundo entero y se han llevado su vida porque creían que eso era lo que le iba a satisfacer y han cometido un error. Me acuerdo cuando yo quería el iPhone y todo el mundo tenía el iPhone y qué bueno era el iPhone y yo con el guille para sacar uno y vine y saqué uno y después de una semana se me fue ya lo que yo quería y después cuando saqué ese vino otro mejor y quería sacar el otro que era mejor y cuando vine y saqué el otro mejor viene el otro mejor. Y así es con la vida en este día. Y nadie está satisfecho, hermanos. Entre más quieren, más tienen, más quieren, hermanos. Yo digo a veces, ¿cuánto no es suficiente? Un pelotero se gana $100 millones. Dime usted, ¿quién se merece tanto dinero así? Para darle una pelota. Come on. Y después tienen todo, tienen mujeres, tienen de todo, pero en realidad no están satisfechos. Están buscando por alguien, porque tú sabes que están buscando por algo y siguen comprando y tienen juguetes, tienen carros, tienen mansiones, tienen mujeres, tienen de todo, pero hay algo adentro que los ha separado como separó a Adán con Dios. Y ese el hombre mayor, el espíritu que Dios había soplado entre nosotros. Pero gracias a Dios que por Abraham, su semilla iba a traer la redención, iba a traer al Señor Jesucristo, que iba a soplar de nuevo vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros. Que hay un rescate, hermano. Que Dios había sacrificado no solamente una oveja en ese jardín y sangre fue derramada, pero también con esa oveja pudo cubrir a Adán y Eva de sus pecados. Gloria sea su nombre. Y esa era la redención. Que Dios iba no solamente a cubrirlo, pero a quitar el pecado del mundo. Esperamos que hayan disfrutado nuestra programación. Estamos ubicados en el 17 de West Suffolk Avenue en Central Islip. Si deseas una copia de nuestra enseñanza de hoy, puedes llamarnos al 631-987-3580. Aquí estamos disponibles para ustedes. Bendecidos. Son bendecidos.